Shalom, shalom, hermanos. Nuevamente un saludo, un grato saludo de estar nuevamente con ustedes. Es grato poder compartir lo que el Padre ha puesto para bendición, edificación no solamente de mi vida, sino para ustedes también. Y que es una información valiosa, cosa que le doy la gloria y la honra a mi Padre por permitirme de poder compartir estos audios con la Quejilá de Yeshua, mis hermanos, y aún los que están dispersos por este mundo. Quiero saludar al More Aarón Morales y a su esposa, la More Araceli de Morales, quienes son nuestros mentores, nuestros pastores en la Quejilá, y que es un placer saludarlos y estar con ustedes nuevamente. Por supuesto, dándole la gloria a nuestro Padre Celestial, Jehová Sebaot, y a nuestro Rey Yeshua Hamashiach, que nos permiten estar con ustedes y poder llevarles esta serie de audio. Estamos viendo de dónde vendrá el antimashiach. Ya dijimos al principio lo que sucede con Isaac e Ismael, con Esaú y Jacob, y que también el sistema que ha venido operando es el sistema de la iniquidad con Nimrod, que tiene que ver con la reina del cielo y la Babilonia comercial. De hecho, hay cosas simbólicas que hay que tomar en cuenta en cuanto al sistema de la reina del cielo y quién es la Babilonia comercial y por qué en el libro de Apocalipsis habla de un vino y cuál es ese vino de fornicación. Pero vamos a compartir primero lo que es la Babilonia espiritual. Hay figuras, símbolos que hay que tomar en cuenta a la hora para poder incluso entender las profecías. El por qué en el mundo musulmán hay una estrella en las banderas y por qué hay una media luna en esa bandera. E incluso la bandera de Israel tiene la estrella de David. Vamos a tomar eso. Entonces, la estrella juega un papel importante en este punto, en la parte simbólica. ¿Y por qué la media luna? Y todo tiene que ver con la adoración a la reina del cielo. Y qué era lo que hacían con el sol, las estrellas y por qué estas figuras allí. Cuando uno va a las banderas de esos países islámicos, en su mayoría, todas son verdes y rojas, tienen blanco, como dije que tienen verde y aún negro, pero en su mayoría tienen el verde y tienen una estrella o una espada. Ya sabemos la espada de dónde viene y la espada tiene que ver con el Islam. Cuando usted ve la bandera de Arabia Saudita es dos espadas cruzaditas, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, tomando en cuenta la figura de la media luna, vean los países que tienen la media luna y por qué roja inclusive. Edom, que tiene que ver con sangre también. La luna tiene que ver con la parte de lo que era como una corriente, unas cordilleras, montañas que tienen que ver alrededor de lo que es esa zona. Y tiene que ver con el Medio Oriente. Y ya sabemos que tienen que ver con la adoración de la Reina del Cielo, que mucha gente piensa que tiene que ver con Babilonia. Lo acabo de decir que tiene que ver con Nimrod, con ese sistema de creencias. Entonces, dando este punto, quiero tomar en cuenta pasajes de la Biblia cuando vamos al tiempo de David. Cuando David peleaba con Goliat, ¿qué fue lo que sucedió? Dice que David agarró la espada que él tenía y lo degolló. Entonces, viendo esto, también vemos a Samuel cuando mató al príncipe que tenía que haberlo hecho Saúl,
cuando él agarró y no mató al rey, lo persiguió, mas no le dio muerte, y él decía que lo había dejado vivo porque le había perdonado la vida. Cuando Samuel llega y le dice, ¿y por qué él está vivo? ¿Qué hizo? Fue y le quitó la cabeza. Porque era una costumbre, cuando tú ganabas una guerra, la importancia de que si tú perdías, sabías que ibas a perder la cabeza. Te degollaban. Lo vemos aún en el libro de Jueces, y cuando el pueblo de Israel pecaba, toda la gente en el Medio Oriente, o cuando ya había entrado Josué en la tierra, incluso José, cuando agarró a los reyes, le dice que le cortó los dedos de los pies y de las manos. Podemos ver esa historia también cuando Saúl, en el tiempo de Saúl, recuerden que ellos fueron a una guerra y perdieron el arca porque le habían llegado, y metieron en el arca en el templo de Dagón. ¿Qué sucedió ahí? Que al siguiente día, cuando abrieron la puerta, Dagón estaba tirado en el piso, la cabeza desprendida, las manos y los pies le habían sido cortados. Entonces eso es una cultura o algo que tiene que ver en el Medio Oriente, cuando tú perdías, y cuando tú perdías y morías de esa manera, tu rey no tenía poder sobre ti. Entonces, estábamos hablando en el tiempo de Jueces, y en el tiempo de Jueces vemos algo que sucede, y es que salían cuando el pueblo de Israel había pecado, siempre el Padre utilizaba a alguien del Medio Oriente para afligir al pueblo de Israel, porque habían pecado y tenían que volverse y clamar. Pero siempre sucedía que en el tiempo de las cosechas eran donde oprimía al pueblo de Israel, y más que todo en la fiesta de la primavera. Y usted puede ver en el libro de Jueces, si mal no recuerdo, déjeme buscarlo, creo que es el 3:6 o 6:3, si mal no recuerdo. Voy a buscarlo un momentico, porque recuerdo que es bueno saber esto, hermano, es bueno saberlo, porque si el capítulo Jueces, capítulo 6, del 3 en adelante, sucedía que cuando los hijos de Israel acababan de sembrar, los madianitas, vea quiénes son los madianitas, y con los amalecitas y con los hijos del oriente, oigan, los hijos subían contra ellos y acampaban frente a ellos y destruían el producto de la tierra hasta llegar a Gaza. Aquí están el problema que le estoy diciendo. Y no dejaban sustento alguno a Israel, ni cordero, ni buey, ni asno, porque subían con ganado y sus tiendas entrando como langostas. Vamos a ver estas langostas, lo vamos a ver en el final de los tiempos. ¿Y qué dice? Y en multitud, pues tanto ellos como sus camellos eran innumerables y entraban a la tierra para devastarla. ¿Quiénes hoy por hoy, para entrar ya en un tema, quienes matan y entran como langostas? Ese ejército que se va a manejar en la figura del anti-Mashiach, y cuando sale que se le dio la llave del abismo y que subían como escorpiones, y dice que se le dio para afligir a la humanidad. Y salen ¿qué? Como langostas. Si usted ve las langostas, salen por fila y salen como cuadrillas. Y salen dos filas, pues, y se forma esa fila. Si usted ve la imagen en el Medio Oriente, usted va a ver camionetas y por supuesto van a ver los grupos terroristas con una cinta en la frente y con una otra cinta en el brazo. Eso lo vamos a ver más adelante, porque es bueno conocer todo esto, dando a la imagen que está en Daniel. Entonces ya vimos que en el Medio Oriente esto era parte de la cultura, cuando David le ganó la guerra a Goliat, incluso hasta ahorcado. Cuando Saúl estaba persiguiendo a David,
él había matado a unas personas que estaban en el templo, los cuales no eran levitas, sino que a través de astucia, en el tiempo de José, ellos dijeron que tenían, que no eran reyes ni nada, que sino que era un pueblo que estaba errante, y que le pidieron comida y pactaron. Y cuando se dieron cuenta, Josué, habían sido engañados, pero como habían hecho un pacto, no lo podían matar. Y ellos habían acordado que iban a cargar el agua para el templo, para los sacrificios. Cuando Saúl está persiguiendo a David, él le quitó la vida a esas personas. Y dice que se produjo un hambre en la tierra por 3 años. Ya David, siendo rey, él empieza a clamar, manda a llamar a los profetas y manda a llamar a los sacerdotes. Y empiezan a clamar. ¿Y qué dice? Porque Saúl había pecado matando a una gente de un pacto, vino una consecuencia contra el pueblo de Israel. David, para quitarse, digamos que la maldición de encima, fue a buscar a las personas que habían quedado vivas, que eran familiares de los muertos. Y ellos dicen, para aplacar la ira, ¿qué dicen? Que le dieran, perdón, ¿qué le dice que le dieran? Los hijos de Saúl. Pero él no le dio a los hijos de Jonatán, que era Mefibosés, si mal no recuerdo, sino que le dio a los otros hijos de Saúl, que dice que los ahorcaron. Entonces eso es parte de la cultura en el Medio Oriente. Entonces los grupos islámicos, que es lo que voy, salen como langostas, que son los chiitas, para matar a los infieles. Tengo que darle esta información para que puedan entender en el contexto de lo que se va a vivir la gran tribulación. Entonces, salen como langostas y ellos matan a los infieles. Vamos a ir entrando ya en el tema en sí, porque es bueno saber esta información. Ya le dije incluso que los sunitas son terroristas y que existen 4 grupos terroristas por ahora: ISIS, Hezbollah, Al-Qaeda y Hamas. Entonces, el que está en Irak es sunita, Irán es un chiita y son los más radicales. Entonces, entendiendo esta cultura y qué es lo que pasa, vamos a ir entrando ya en materia, porque es bueno saber esto. En el Medio Oriente tiene que levantarse un líder. Y esto sucedió a raíz de Mahoma. Mahoma, cuando aparece 500 años después de la muerte de Yeshua. Él crea un sistema donde supuestamente Dios le revela y le da unas instrucciones de un libro. Y ese es el único profeta que tiene Alá, que es su Dios, y le da una instrucción específica, que mate a todos los infieles. Y que los que creen en él inclusive tienen que dar la vida por ese Dios. Y aquí en el mundo de nosotros es todo lo contrario. Tenemos un rey que dio la vida por nosotros. En Meca ellos adoran a una imagen que tiene que ver una piedra, que es una roca negra. Y que esa roca supuestamente cuando se pone negra es para perdonar pecados. Y eso viene de donde agarró Mahoma esa cultura, parte de la India. Y porque supuestamente cayó una tierra, un meteorito del cielo que era el dios yo no sé qué cosa, y tienen una adoración. Lo cierto es que el Mahdi que va a venir es el líder de ellos, que supuestamente es el Mesías para ellos. Para nosotros ese Mahdi es el antimashías, y ese líder tiene que poner paz entre los sunitas y los chiitas, y por eso es que es bueno conocer esto. Entonces, ese Mahdi va a pacificar la matanza entre ellos. Y ese Mahdi es un líder dentro de ese mundo que está ahí en el Medio Oriente. Inclusive, vamos a entender el porqué del califato. Entonces,
El Mahdi es un líder y lo que es el yihad, la guerra para ellos. Entonces ese líder va a ir incluso contra Israel. Entonces tenemos que entender, nuestros hermanos de Judá, que incluso van a hacer, digamos que acuerdo para vivir en paz. Y ese acuerdo, bueno, es cuando se va a desatar la gran tribulación y vamos a entender cosas de las cuales no conocíamos del mundo islámico. Entonces, Mahoma cuando muere, no dejó sucesor. Hubo un líder de ellos que se llamó Ali, y creo que era nuero de él, porque él tuvo inclusive hijos. Mahoma, entonces, lo que se están peleando, el liderazgo, a raíz de la muerte de Mahoma, es porque no hubo un sucesor. Entonces, entre los sunitas y chiitas están buscando a alguien que pacifique eso. Y que ese Mahdi, supuestamente, es el Mesías para ellos, que va a atacar a Israel, e inclusive en el mundo musulmán ellos saben que ese Mahdi va a morir, porque lo dice en su libro, en el Corán. Entonces, tenemos que tomar en cuenta esto. Yo le hablé de una Babilonia espiritual y una Babilonia comercial. Entonces, en la cultura musulmana y lo que es el vino de fornicación, fíjense lo que sucede. Los chiitas no están de acuerdo que Arabia Saudita venda su petróleo a las naciones, porque ellos dicen que eso es de ellos y que ellos tienen que venderlo, pero también venderlo y que tienen que creer el mundo en su sistema. Es decir, que ellos están ofreciendo un comercio, pero también están ofreciendo el Dios de ellos a través de ese sistema. Entonces, cuando se levante el Mahdi, él va a poner paz en el Medio Oriente, porque incluso Irán no quiere que Arabia Saudita esté vendiéndole el petróleo a todo lo que ellos le venden. Por decirte, Estados Unidos, en Europa, a China, quienes compran petróleo. Entonces, ese es el vino de fornicación, porque de ahí han hecho negocios. Y yo quiero que usted entienda esta información que le voy a dar. Mire, Arabia Saudita no solamente es el principal proveedor de petróleo, sino que tiene la reserva más grande del mundo de petróleo. Pero Arabia Saudita anualmente aporta más de 100, oiga bien, más de 100 millones de dólares, 100 millones de dólares a grupos terroristas. Incluso hacen donaciones a universidades musulmanas y escuelas. Es decir, que ellos lo están desplazando por todo el mundo, al mundo musulmán, y quien financia a los grupos terroristas y las universidades y las escuelas para que el mundo musulmán se vaya plagando o llegando al mundo entero y poder dominar el mundo, es la manera que lo están haciendo. Hoy por hoy en Estados Unidos podemos ver cualquier cantidad de mezquitas. No solamente la mezquita, sino que están en el sistema de los Estados Unidos, están plagando las universidades, y que las universidades también, a través de escuelas, puedan llegar al sistema de Estados Unidos y a la par. Están creando universidades. ¿Por qué? Porque ellos necesitan dominar el mundo. Lo vemos en Europa. Por eso que ustedes ven esos desplazados hacia, que hemos visto hacia España, últimamente Francia, después fueron parte de lo que es Turquía, que lo que estamos viendo de Asiria, o Siria, perdón. Y quienes están dando ese aporte para que haya desplazados y mantener los grupos terroristas, quiero que sepa que es Arabia Saudita. Entonces vamos a ver en el libro de Daniel y Apocalipsis cosas interesantes. ¿Por qué? Porque si ya tenemos el sistema, la Babilonia espiritual y la comercial ya sabemos que es
Medina y Meca, porque nos los dice de allí donde están los barcos que salen a cargar y están hacia el lado del Golfo Pérsico. Y también lo podemos ver Mar Rojo y el Mar Caspio, donde ellos, toda esa parte tienen petróleo y venden. Entonces el mundo musulmán no está de acuerdo que ya vendan petróleo al mundo. ¿Por qué? Porque ellos quieren dominar todo y el que venda, si ellos van a vender petróleo, entonces la persona que ellos le están vendiendo el petróleo, la nación, tiene que creer en el Dios de ellos. Y es lo que va a suceder en la gran tribulación y por eso le estoy dando esto. Hoy por hoy el mundo musulmán abarca no solamente Medio Oriente, sino Europa, se están infiltrando, ya tienen tiempo en los Estados Unidos, lo están haciendo en América. En mi país están llegando y quien lo trajo fue en el gobierno de Hugo Chávez. Empezaron a traerlo a los palestinos y parte del mundo musulmán. Aunque nosotros nos opongamos, eso está escrito. Y ellos van a estar dispersos por todo el mundo. En Australia, lo que sucedió en Francia no es casualidad. En Australia, en Canadá, donde ellos están llegando y quieren imponer su ley. Entonces, ya entendiendo esto, el mundo musulmán, cuando ellos quieran dominar al mundo, ellos tienen un impuesto. Y ese impuesto es de humillación y vergüenza. Entonces, en esos dos impuestos tienen el impuesto del Islam, donde tú como islamita haces tu aporte. Pero la persona que no cree o el país tiene que pagar ese impuesto de que es humillación y vejación, cuando esto vaya agarrando cuerpo. Entonces, las personas, al final de los tiempos, perdón, eso es lo que va a suceder. Miren, voy a irme al libro de Daniel cuando Daniel estuvo en Babilonia y voy a contar esta historia para poder entender el mundo de lo que va a vivir la gran tribulación. Cuando el pueblo de Israel fue a Babilonia, podemos ver profecía en Jeremías, donde el Padre le dijo que no fueran a Babilonia, sino que que no fueran a Egipto porque le iba a ir mal. Eso lo podemos ver en Jeremías. Y le dice a los que están en Egipto, manda a Jeremías, que se vayan a Babilonia, porque en Babilonia iban a ser protegidos. Él le iba a dar alimento y lo iba a proteger, porque él está prometiendo eso. ¿Por qué? Porque él dijo que no iban a ir nunca más ese pueblo de Israel iba a estar en Egipto, esclavo. Entonces él no quería ver a su pueblo ahí porque él tenía que cumplir su palabra. Sin embargo, lo está sacando y lo está mandando a Babilonia. Pero cuando usted lee más adelante en la cita de Jeremías, el pueblo fue cautivo, ¿por qué? Porque adoraron al sistema pagano que viene de Nimrod, al sistema de la reina del cielo. Si usted ve, el Padre le dice, y mi pueblo fue cautivo porque adoraron a otros dioses, incluso a la reina del cielo. Y ellos dijeron que era la reina del cielo que le daba el pan, el vino, el sustento, y por eso está molesto, porque habían creído en esos dioses y que era una asquerosidad cuando sacrificaban a los niños, a las niñas eran violadas y mezclaban sangre. Entonces, por eso es que el Padre estaba molesto con eso y no quiere saber ninguno de los dioses que están en medio de lo que es el Medio Oriente e incluso lo que tiene que ver con Gaza, Palestina y todo lo que bordea a Israel. Entonces, entendiendo esto, el mundo islámico, la reina del cielo y cómo ha estado el Islam propagándose a nivel mundial e incluso en Indonesia se dice que hay más de 100 millones de musulmanes. Entonces, allá incluso se puede ver la guerra en Afganistán, Al Qaeda acabando. ¿Por qué? Porque son chiitas y ellos no quieren saber nada del Islam, del sunita. Y por eso vemos esa pelea. Entonces, esa figura del Mahdi tiene que venir y poner par en ellos y van a implementar un sistema. Y cuando está hablando de la marca de la bestia, no está hablando de un número, está hablando de una cinta que está en la frente, que ponen ellos, y ese servicio y la que te ponen en la mano es porque tú has aceptado ser esclavo de ellos. Y entonces ahí cuando dice, nadie podrá comprar ni vender.
si no tiene la marca de la bestia. Si tú no tienes la marca de la bestia, que es esa cinta que le estoy diciendo y no es el chip pudiera ser en cuanto a la parte comercial, que nadie puede hacer una transacción, nadie podrá comprar ni vender si no tienes esa marca. Ok, el ejemplo, si tienes la cinta en la frente que tú dices, aceptas a Alá, y la que vas a servir a Alá, a lo que dice el Corán según Mahoma, a su profeta, entonces podrás comprar y vender a través de transacciones. No estoy diciendo que el chip sea descabellado, pero lo que está hablando aquí es eso. Inclusive lo que le estoy diciendo, el impuesto que tienen que pagar las naciones a someterse a ello, que es ese vino de fornicación, que es el petróleo. Vamos, ¿qué sucede también? Que esa Babilonia espiritual, a través de la cultura, lo que es Nimrod, ellos celebraban la fiesta de la Saturnalia. Y no es casualidad que Roma le haya cambiado el nombre, supuestamente que había nacido Yeshua en ese tiempo. Y si uno va y busca el tiempo o la estación que toca en Israel, donde supuestamente nació Yeshua, que dice, digamos que el Vaticano, la cultura cristiana, Yeshua era imposible que pudiera estar en esas temperaturas porque era invierno y ese es el tiempo donde hace más frío en Israel y ningún pastor pudiera estar allí. Entonces, entendiendo todo esto, que salen como langosta, lo vimos en Jueces, es allí también. Podemos ver entonces los mismos actores pero en diferentes épocas, con la espada y el asno que pelea contra ellos y todos ellos se están matando y podemos ver esa profecía en Génesis capítulo 16, pelearían sus hermanos y ellos contra él también. Entonces estamos viendo ese problema en el Medio Oriente y que tiene que aparecer esa figura, el Mahdi. Entonces, la figura del Mahdi, ya lo dije, que va a ser un hombre que va a pacificar, pero ellos después van a ir en contra de Israel. Se está levantando otra profecía, pero lo vamos a ir leyendo con las escrituras. En Daniel vimos la imagen, Daniel, vamos a leerlo. Vamos a leer Daniel capítulo 2, y él le está dando la interpretación a Nabucodonosor, y es cuando él le está diciendo que tú eres la cabeza de oro, y después le está diciendo que el pecho de plata tiene que ver con el medo persa, el bronce con Grecia, el hierro es Roma y el hierro con barro. Eso lo podemos ver en el Daniel capítulo 2. Ahora, allí, en el mismo libro de Daniel, podemos entender otra cosa, que las cabezas y las bestias son reinos. Oiga bien, que las cabezas y bestias son reinos, y que las montañas y los cuernos son reyes. Entonces ya sabemos esta parte. Vamos al libro de Daniel, porque le voy a leer Daniel capítulo 2, del verso 32 en adelante. Para no leerlo todo, porque es muy... Ahí lo que le está hablando es la interpretación. Le dije del verso 32 en adelante. La cabeza es la imagen de oro fino, su pecho de brazo de plata, su vientre de muslos de bronce, sus piernas hierro y sus pies en parte hierro y en parte barro cocido. Estaba mirando hasta que fueron cortados por una piedra no humana y golpeó la imagen y sus pies de hierro y barro cocido y lo desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados juntamente el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como tamos de las eras de verano. El viento que arrebataba sin que ellos pudieran arrastrar alguno, pero la piedra que golpeó la imagen vino a ser un gran monte que llenó toda la tierra. Y que le dice, este es el sueño ahora y dinos su interpretación. Aquí voy. El 37. Tú, oh rey, eres el más poderoso, quien Dios en los cielos ha dado el reino, el poder, la fortaleza y la majestad.
y donde quiera que habitan los hombres, la bestia del campo, las aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres esa cabeza de oro. Entonces mira lo que dice el 39. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. El cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, así desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que evita de los pies y los dedos cocidos, al parte del barro cocido cocido de alfarero y en parte hierro, representa un reino dividido, pero habrá en él algo de solidez de hierro, según vistes el hierro mezclado con el barro cocido. Mire lo que dice. Y por ser los dedos de los pies en parte hierro y en parte barro, el reino será una parte fuerte y en parte débil. Según lo que viste el hierro mezclado, se mezclarán por medio de alianzas humanas. Oiga, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Entonces, aquí estamos viendo que esos imperios tienen que ver con el pecho de oro, Babilonia, plata, Medo-Persia, Grecia, bronce, y el hierro con el barro. Ya sabemos que Roma, en una parte de hierro y el barro, tienen que ver, como lo dije, con una corriente sunita y otra parte chiita. En el libro de capítulo 7 de de Daniel, habla sobre eso. Y tiene que ver con el cuerno cuando golpea las cuatro bestias. Aquí están. Vamos a leerlo. Pero en el primer año del rey de Babilonia tuvo Daniel un sueño y vio visiones en su cabeza mientras estaba en su lecho. Enseguida escribió el sueño donde refería la suma del asunto. ¿Y qué dice? Habló Daniel y dijo, mira, yo en mi visión nocturna, aquí 4 vientos de los cielos se desataron sobre el mar grande. Ya sabemos dónde está ese mar grande. Y 4 grandes bestias diferentes una a la otra. Eso sucedió exactamente en el tiempo de Antíoco Epifanes, que tienen que ver con esas 4 bestias. Los 4 generales, y que fueron desplazándose, pero también se estaban mezclando con lo que era Roma, porque ya sabían que, o sea, en la fecha y el tiempo, ellos iban a ser quitados. Entonces, ¿qué dice? La primera era como león, pero tenía alas de águila. Esas alas de águila podemos verlo y es Babilonia. Entonces, yo estaba mirando hasta que se fueron arrancadas y se le fue alzada de la tierra, y sus pies de manera de hombre, y le fue dado un corazón de hombre. Entonces, aquí estamos viendo ya que esa parte de Babilonia, los leones, ellos lo utilizan mucho en su cultura. Si usted va a la parte de lo que era Babilonia, oirá, ellos tienen en su cultura muchos leones, y por eso es que el león viene de allí. La segunda bestia era que semejante a un oso, y su costado más hacia el otro, teniendo 3 costillas entre los dientes, y su boca le fue dicho, levántate y devora carne en abundancia. Ya sabemos que eso tiene que ver con el imperio de los Medo-Persas, que es el oso. Después de esto siguió observando, y aquí otra bestia semejante a un leopardo. El leopardo, es una figura rápida. El leopardo en su manera de correr es rápido. Eso tiene que ver con el tiempo de cuando Alejandro Magno conquistó su reinado, pero murió muy temprano. Y él a morir, ese reino se dividió en 4. ¿Y qué dice? Y tenía 4 alas de ave y a su espalda. Esta bestia tenía además 4 cabezas y le fue dado dominio. Y esas cabezas ya sabemos que son 4 generales. Y después tuve más visiones nocturnas, y aquí una cuarta bestia, espantosa, terrible y fuerte en gran manera, teniendo grandes dientes de hierro, Roma, y devoraba y descuartizaba y aplastaba todo con sus partes, y era muy diferente a todas las bestias que había visto, y antes tenía 10 cuernos. Entonces, esos 10 cuernos, y también tiene que ver con los 10 dedos. Si usted ve que los pies, uno está en la parte occidental y la otra está en la parte oriental, y tiene que ver con los 10 reyes de Europa, y tiene que ver con los 10 reyes que dominan lo que es el mundo musulmán, que van a ser fuertes, pero sabemos que es barro.
Entonces la parte del pie derecho tiene que ver con la parte occidental y es cuando cae Roma. Me estoy adelantando porque es mucha información y ya me queda poco tiempo. Entonces ya sabemos que esa bestia tiene que ver con quién, con Roma, y la otra parte, esos 10 dedos mezclados, es el hierro con el barro, y que esas alianzas son humanas. El hierro nunca se va a mezclar con el barro, pero no tiene nada que ver con la mezcla del barro. Son reinos que tienen manera diferente de pensar. Entonces el barro, ya dijimos que es un pensamiento ortodoxo, arcaico en su manera de ver y tiene que ver con el mundo musulmán. Son estrictamente recalcitrantes, enfermos en su manera de creer, fanáticos y que no le importa morir por su creencia. Entonces ellos mueren como mártir y por la causa del rey, mientras que el rey de nosotros murió por nuestros pecados. Ellos creen en una roca que está en Meca, nosotros tenemos la roca que es Yeshua, que es nuestra salvación, que vemos que tumba la imagen de Daniel e incluso es la roca, ¿cómo se llama?, que está en el templo, porque es la roca fuerte, en la piedra del ángulo. Ese es nuestro Mesías. Entonces, dado a esto, que le estoy hablando de Daniel, vamos a ver cosas impresionantes en el capítulo 8 de Daniel. En el capítulo 8 tiene que ver con el macho cabrío y el carnero. Ya eso parte lo conocemos porque tiene que ver con Grecia y el rey de Persia, que cómo se levantaron y destruyeron parte del templo, y ya sabemos que fue Antíoco Epífanes. Pero también allí se está hablando de un cuerno, y ese cuerno tiene que ver con Turquía. Me estoy adelantando porque me queda poco tiempo y es mucha información. Pero le voy a dar la cita, Daniel capítulo 8 completo, el capítulo 11 de Daniel. Vamos a irnos. Miren lo que dice la imagen del capítulo de Daniel capítulo 11, el verso 37 en adelante. Del Dios de su padre no hará caso, ni el deseo de las mujeres, ni respetará que Dios alguno. Pero Dios aquí vemos es un ídolo porque está de pequeña, porque se engrandecerá a sí mismo por sobre todas las cosas. Honrará en cambio al Dios de su fortaleza, en un Dios de su padre que no conocieron, y le honrarán con oro, plata, piedras preciosas, ornamentos de gran precio. Con la unión, pues, de dioses extraños, actuará contra la fortaleza más inexpugnablemente y colmará de honores a los que le reconozcan. Le dará dominio sobre muchos y recompensa y le repartirá la tierra. Estamos hablando del tiempo del fin. Pero mire lo que dice, pero en el tiempo del fin el rey del sur arremeterá contra él, y el rey del norte se levantará contra él, como tempestad con carros, gente, caballo y muchas naves. Entonces entrarán otros países y pasará sobre ellos como un torrente. Aquí dice el 41. Y entrará la tierra gloriosa con muchas provincias, serán derribadas, pero Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón escamparán de sus manos. Oigan, entonces estamos viendo aquí una profecía que entre ellos mismos se están peleando, pero mire lo que quedan, Edom se salvará. Ahí. Entonces se pone bueno. ¿Qué dice hasta el 45? Extenderá su mano también contra Egipto y otras tierras. El país de Egipto no escapará, sino que se apoderará de los tesoros, oro, plata y todas las cosas preciosas, desde Egipto, Libio, Etíope, y los guiarán. Pero la noticia del oriente y del norte lo turbarán y saldrá con gran furia para asolar, para destruir eternamente a muchos. Implantará pabellones en su palacio entre los mares, junto al monte glorioso y santo, pero llegará a su fin y no tendrá quien lo ayude. Aquí estamos, que está hablando inclusive que va a entrar a Israel. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 9. Aquí sí estamos entrando ya al final, porque
estamos entendiendo quién es la bestia y dónde va a venir el antimachía. Fíjense, vamos a leer una cita y yo quiero que usted entienda que es importante entender esto. Apocalipsis 9. ¿Qué dice Apocalipsis 9? El verso del 1 al 4. Y el quinto ángel tocó una trompeta, una estrella que ha caído del cielo ha caído del cielo a la tierra, y le fue dada la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y el pozo del abismo subió como el humo de un gran horno, y a causa del humo del pozo fueron entenebrecidos el sol y el aire. Y del humo salieron langostas de la tierra, y le fue dado poder, y que tienen los escorpiones en la tierra. Y le fue dicho que no hirieran daño alguno entre la hierba y ninguna cosa verde, ni en un árbol, sino solo a los que no tienen el sello de Dios en la frente. Entonces, usted tiene que estar tranquilo, porque usted pudo ver en Daniel cuando el pueblo de Israel salió para allá. Dicen que a Daniel lo trataron de quitarle la vida, lo metieron en fuego, lo metieron con los leones, y Dios los cuidó. En la gran tribulación usted va a ser cuidado. Incluso podemos ver eso también cuando José fue en Egipto. Le cambiaron la ropa, pero no le cambiaron su corazón y en quién creía. Y recibió lo que iba a acontecer durante el tiempo final. Administró la riqueza y Dios cuidó de él. Entonces, en el tiempo del fin, en la gran tribulación, si usted tiene a Jehová, celebra sus fiestas, celebra su Shabbat, usted no tiene por qué temer, porque Él está garantizando, así como se lo hizo con José y en el tiempo de Daniel, que lo obligaron a adorar una imagen, y eso es lo que va a suceder al final. Van a obligar a la gente que adoren a Alá, que le pongan la marca de la bestia, que ya lo dije, que no es obligatoriamente o necesariamente un chip, que es un sistema de creencia que tú vas a servir a Alá y que vas a poder comprar, porque eso es lo que va a instalar el Mahdi. Entonces dice que va a ser por un tiempo lo que vamos a leer en Daniel, pero le va a llegar su fin. Entonces que eso es lo que estamos viendo, que salen como langosta. ¿Quiénes salen como langosta? Lo dije. Y atacan. Lo vimos también en el libro de Jueces. El mundo musulmán. Los terroristas. ISIS, Hezbollah, Al-Qaeda. ¿Y cuál es el otro? Lo dije. Y Hamas. Bueno, ya dije que el líder, cuando Mahoma murió, nos dejó líder, entonces entre ellos se están peleando para ver que el liderazgo. Pero hay otra figura que lo vamos a ver, y hay que entender esto. Ya le dije el libro de Jueces, en el mismo capítulo de Jueces 7:12, pero fíjense que él ataca a los que no tienen el sello de Dios en la frente. ¿Usted se acuerda cuando Caín pecó? ¿Qué le puso Dios en la frente? A alguien que no lo matara. Si lo mataba, llevaba la maldición que tenía Caín. Pero aquí es al revés. El Dios de ellos, tú tienes que servirle. Si no lo acepta, eres hombre muerto. E incluso, si uno ve el Corán, dice, mata a los infieles. Y los infieles no es la persona que está adorando a Jehová. Para ellos es que tiene que adorar a Alá. Y Alá, ya dijimos que es el arrogante, el altivo, y que es una maldición. Esa cintica es un símbolo de maldición. Y lo que llevan en el brazo también, no era porque tuvieran en la mano el chi solamente, sino es que tú vas a servir a ellos, al Dios de ellos y al Semadi, que ya sabemos que es el antimachía para nosotros, pero es el Mesías de ellos. Y el Mesías de nosotros, para ellos, es el antimachía. Mire la diferencia, el contraste, todo lo contrario a la Torá. Las promesas que nosotros tenemos, para ellos es contrario. Inclusive a nosotros nos mandan honrar a nuestras esposas y ellas las tratan muy despectivas, la maltratan, la humillan, la vejan. Eso es lo que es el Islam. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 13. Y esto es bueno entenderlo. Ya vimos que Apocalipsis 13 tiene que ver los 10 cuernos que lo vimos allá en Daniel, que son cabezas, que tienen nombre blasfemo. Vamos a leerlo entonces en su totalidad.
Y vi del mar que subió una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Entonces, que dijimos al principio que las cabezas y bestias eran ¿qué? Reinos. Y cuernos y montañas son reyes. Que salió aquí cuernos. Entonces, los cuernos que representa reyes, que son 10 reyes. Y aquí lo vemos. Y en su cabeza el nombre blasfemo, que dice, la bestia que viste, que era semejante a un leopardo, ya sabemos quién es el leopardo, Antíoco Epífanes. Pero sus pies, Alejandro Magno, que se vivió el reino en 4. Pero sus pies eran como de oso, ya sabemos que de dónde viene, medio persa. Y su boca como de león, ya sabemos que es, ¿quién? Babilonia, porque ellos muchos tenían con el león, y el león de nosotros es el de la tribu de Judá, que dice, y le dio gran poder de su trono y gran autoridad, el dragón. ¿Quién es ese dragón? Lo vamos a ver. Y que dice, y vi una de sus cabezas como de herida de muerte, pero su herida le fue sanada. Y la tierra se maravilló de la bestia. Quiero que noten en cuenta esto, la herida que le fue sanada. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, que adoraban a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Y le fue dada en la boca grande blasfemia, y le fue dada autoridad para actuar durante 42 meses. Estos son 3 años y medio exactamente. Y abrió su boca contra Dios para blasfemar su nombre y también el tabernáculo a los que moran en el cielo. Y le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Que dice, también le fue dada una autoridad sobre tribus, pueblos y lenguas. Es decir, lo que estoy diciendo yo, le están dispersando por todo el mundo. Y se están metiendo otra vez, no solamente en universidad, liceo, sino en la economía. Y están haciendo sociedades y tienen comunidades. Y que dice, y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo, el libro de la vida, el cordero que fue inmolado. Si alguien tiene oído, que oiga, mire. Si alguno debe ser llevado cautivo, a cautividad será llevado. Y si alguno debe ser muerto a espada, aquí están. Ellos decapitan si tú no crees. Y si eres cristiano o judío como yo, te van a quitar la cabeza. Pero en este caso, esos son las personas que no han recibido ni a Jehová, ni a su hijo, ni a ningún reino. Y ellos saben, lo van a entender en el espíritu, en su locura, por lo que Dios nos ha reservado para nosotros, pero ellos van a saber quién es creyente y no creyente. Y son estos que... Y que dice, a espada será muerto. Y aquí la perseverancia y la fe de los santos. Oigan, y vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a un cordero, pero él hablaba como un dragón. Cuando uno va a ese cordero, o a ese cuerno, tiene que ver con Turquía. Y eso lo vamos a ver. Miren. Y se le dio autoridad. Y ejerce autoridad sobre la primera bestia delante de ella. Y hace que la tierra y los que habitan en ella le adoren. Y la primera bestia cuya herida de muerte fue sanada. Y de grandes prodigios, de manera que hace descender fuego del cielo y la tierra de presencia de los hombres. Entonces, la primera bestia, ¿dónde está? Y engaña a los que moran en la tierra por medio de señales que le fue dado, diciendo en presencia de la bestia, ordenando que moraran en la tierra a hacer una imagen a la que la bestia tiene herida y la espada, y la revivió. Esa herida, esa bestia, tiene que ver con Turquía. Cuando uno va, después de la destrucción del templo, se dice que la legión número de 10 de Roma no estaba en Israel, estaban en Turquía, y ellos bajaron, y fue cuando destruyeron el templo. Entonces, después de que el imperio romano, ellos no gobernaban desde Roma, ellos gobernaban desde donde está Estambul, donde es Turquía hoy por hoy. Y eso también, ahí se le conoció como Constantinopla. Y sabemos quién es Constantino. Y Constantino se hizo creyente, pero modificó todo el sistema, y de ahí donde viene el cristianismo.
pero incluso eso viene a raíz de Antíoco Epifanes y ya conocemos esa historia. Y entonces les recomiendo que vean una serie de audio que se llama Nuestras Raíces Hebreas en la página del Yo Soy. Entonces, esa bestia que estamos viendo en Apocalipsis, ¿qué dice? El 13 y 18. Y aquí, perdón, ya habíamos leído esto antes. Mire lo que dice el 17. El 16, perdón. Y hace que todos los pequeños, grandes, ricos, pobres y libres y esclavos le pongan una marca en su mano derecha y otra en su frente, lo dije. Y ninguno pueda comprar y pueda vender sino el que tiene la marca del nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí está la seguridad, el que tiene entendimiento deduzca el número de la bestia porque el número de hombre y su número es 666. Cuando se hizo esto, se pensó que mucha gente en el mundo cristiano tiene que ver con un chi y no es descabellado. Pero cuando uno va al griego y busca la manera que están escritos y tú empiezas a moverlo, te das cuenta que esas palabras están en árabe. Y en árabe significa que tú tienes que adorar a Alá, si no vas a ir a muerte y a espada. Y que la rayita tiene su simbolismo también. Entonces, si tú no puedes comprar, ya lo dije, es a través de un sistema que ellos van a crear. Entonces, el vino de su fornicación siempre ha sido el petróleo. Y el mundo musulmán no quiere que Arabia Saudita le venda. Mucha gente habla de que la gran ramera es Estados Unidos por la ubicación y lo que estamos hablando no es. Estados Unidos tiene petróleo pero no está en muchas aguas, tiene por aquel lado del Pacífico y por este lado tiene el Atlántico, aún a la parte de lo que es Centroamérica, el Mar Caribe, pero no tiene la característica de desierto. Entonces, descartado por allí. Ahora, que pueda ser una influencia o que tenga un rol importante en la geopolítica del mundo, incluso lo que es el Medio Oriente, sí lo creo. Sí lo creo, pero de la manera que me quieren poner los Estados Unidos, de creer que es la gran ramera, tampoco, porque no es costumbre de echarse ceniza en la cabeza cuando la bestia cuando la bestia sea destruida. Entonces, dice que aquí el número tiene que ver con esto. Ya dije que en el mundo musulmán tiene un impuesto. Y en el último tiempo lo que van a hacer es eso, van a montar su estructura, su pensamiento y van a obligar a la gente, si para poder comprar o vender, dice que todo el mundo, rico, pobre, quien sea, va a tener que tener la marca en la frente que es servirle a Alá, si no, no podrá comprar. Y en el brazo derecho es la parte de la esclavitud del siervo y que tiene que ver con un impuesto. Y es un impuesto de ¿qué? De humillación y vergüenza. Entonces estamos entendiendo todo esto. En Apocalipsis vamos a entender lo siguiente, en el capítulo, el capítulo 17. Y es aquí donde yo voy, que tenemos que entender algo. Mire lo que dicen. Y vino los 7 ángeles que tienen las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven y te mostraré la sentencia contra la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas, con la cual fornicaron los reyes de la tierra que moran en la tierra y fueron embriagados con el vino de su fornicación. Ya sabemos que es el petróleo. Y la economía se mueve por el petróleo. Y todas las bolsas de valores tienen que ver con el petróleo. El petróleo es el que marca la pauta en la economía mundial. ¿Y qué dice? Y el Espíritu me llevó a un desierto. Y la mujer estaba sentada sobre la bestia escarlata, sobre llena de bruma de blasfemia, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, ya lo dijimos.
y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro y de piedras preciosas, y las perlas sosteniendo en su mano una copa de oro llena de abominaciones y de las inmundicias de fornicación. Y aquí dice que, ¿quién era? En su frente estaba escrito el nombre misterioso, Babilonia la grande, grande de las rameras y las abominaciones de la tierra. Ya sabemos que Babilonia tiene que ver donde estaba Nimrod, pero también que se ha desplazado a todo lo largo del mundo, pero en especial en el Medio Oriente, y es con el vino de su fornicación, que es petróleo. Y a través del sistema de creencia, ese sistema de la Reina del Cielo no solamente ha tenido que ver con Roma, sino que también ha decapitado a personas y al final, embriagada ¿de qué? De la muerte de sus mártires. ¿Y qué dice? Embriagada, el 6, embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires, ¿de quién? De Jesús. Y al verla me asombré con asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de esta mujer, de la bestia que lleva y que tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Mire lo que dice. La bestia que viste que era y no es, y está a punto de subir al abismo, y va a perdición, y los reyes que moran en la tierra cuyo nombre no han sido escritos desde la fundación del mundo, y el libro de la vida, y se asombrarán a ver a la bestia, que era y no está presente. Entonces me dice, en la mente que tiene sabiduría las 7 cabezas son 7 montes sobre las cuales se sienta la mujer. Mucha gente piensa que es Roma porque tiene 7 montes o montañas. Los montes, ya dijimos, que es sucia. ¿Y quién es la mujer? No es Roma, viene de Nimrod, pero en este caso se sentó en Irak y también tiene que ver con la Meca, porque de ahí se está llevando todo el comercio y la parte espiritual para influenciar al mundo, y se está pagando, y ellos están dando una grande cantidad de dinero, más de 100 millones de dólares anuales. Y mire lo que dice, y yo también vi 7 reyes, 5 cayeron y uno es, y aún el otro no ha venido, y cuando venga debe durar poco. Y la bestia que era y no es, ella también es el 8º rey, y los 7 van a perdición. Entonces, para entender esto, los siete reyes, que 5 han caído, son 5 imperios. Sabemos que Egipto cayó, el asirio cayó, Babilonia cayó, Medo-Persia cayó, Grecia cayó, pero cuando está hablando de la bestia que no era y que va a ser, tenemos que entender lo siguiente. Los 10 cuernos que viste son 10 reyes, los cuales no han recibido reino, pero recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia por 1 hora. Eso tiene que ver con esos 10 reyes que también están en la parte de Europa. No se sabe, yo por lo menos no sé quiénes son. Y también, ¿qué dice? Y tienen un mismo propósito, entregarán en su poder y autoridad a la bestia, y ellos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor Rey de Reyes, y los que están con Él son llamados los elegidos y los fieles. Y me dijo, las aguas que viste donde se sienta la ramera son pueblo y multitud de naciones, y los 10 cuernos que viste es la bestia, y esto aborrecerán la ramera, y le dejarán sola, desolada y desnuda. Devorarán su carne y en ella quemarán con fuego, porque Dios puso en sus corazones lo que Él se ha propuesto, y hará que con el acuerdo de su reino a la bestia hasta que hayan cumplido la palabra de Dios. Y la mujer que viste en aquella gran ciudad, la cual tiene el dominio sobre los reyes de la tierra. Entonces la bestia tiene que ver con un poder que se le va a dar. ¿A quién? Al reino. ¿Quién se lo va a dar? La bestia tiene que ver con Turquía. Dice que la herida de la bestia le fue sanada. Y vamos a entender esto. Cuando Roma la desplazan de allí, esa Roma que gobernaba desde Turquía, Constantinopla, Constantino, y en su mundo hoy por hoy es Estambul. Entonces el Imperio Otomano, después de la muerte de Yeshua, el Imperio Otomano, 500 años y algo, comienza a agarrar el auge. Ellos, al Imperio de Roma, lo quitan de ahí y digamos que su cuartel general lo desplazan, lo desaparecen, el mundo otomano. Y esa pierna o esa ala tiene también que ver con reyes, y ellos fueron desplazados de ahí.
Roma. Entonces, el mundo otomano desaparece exactamente cuando comienza la Primera Guerra Mundial. Y en la Primera Guerra Mundial los ingleses empiezan a tomar dominio, conjuntamente parte también los Estados Unidos. Entonces, esa bestia que está hablando que la herida le fue sanada, está hablando de ahí precisamente, de Turquía. Y cuando está hablando de la herida que le fue sanada, está hablando del califato. El califato, 90 años después, o casi 80 años, lo podemos ver hoy por hoy, desde 1992, si mal no recuerdo, ha tomado preeminencia en toda la región, lo que es el Medio Oriente. Esa bestia es la que le va a dar autoridad al Islam para hacer todo lo que le den en gana. La Babilonia comercial, conjuntamente con la espiritual, todo se mueve en el Medio Oriente. Y dice que esa bestia le fue sanada a la herida. Bueno, está apareciendo en el mundo nuevamente el califato, cosa que hace más de 20 años atrás no se hablaba de eso, o 30 años más no se hablaba de eso. Está hablando exactamente de 1992. Entonces, la bestia le va a dar autoridad ¿a quién? Al dragón, para que haga todo lo que le den gana. Y ya sabemos que tiene que ver con el mundo islámico. El antimashia que va a aparecer, y eso es el audio de lo que estoy hablando, va a ser del mundo islámico. Cuando yo escucho a la gente del mundo cristiano que dice, no, que es Roma, no es Roma, porque ya estamos viendo que ya Roma fue, y es Roma, y no va a ser romano. Dice que va a ser un Mahdi, una persona del mundo, digamos, del mundo islámico. No sé si va a ser sunita o chiita, pero de ahí va a venir. Y quien le va a dar el poder es el califato, y el califato está hoy por hoy moviéndose superficial, no superficial, pero haciendo su papel, su rol, de tratar de conquistar para poder llegar y armar todo eso. Entonces, cuando aparezca el Mahdi, que ponga paz en el Medio Oriente entre el Islam, bueno, ahí es donde nosotros tenemos que preocuparnos, porque va a ir en contra de Israel. Entonces, esa es otra señal para aquellos que no entienden la profecía según de la perspectiva hebrea y no sobre la mente occidental. Entonces, ya sabemos esto, que el Mahdi va a venir, va a imponer un impuesto, que el petróleo va a ser un factor importante en el comercio cuando sea la gran tribulación, que usted no va a poder comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia, y es el sello, la cinta que ellos se ponen, los grupos terroristas, y se ponen una cinta en la mano derecha, dando a entender el servicio a Alá. Y ya sabemos que Alá es arrogancia, altivez, el altivo de rostro, la persona que va en contra de Israel. Y que esa marca tiene que ver con maldición. Y que usted no podrá comprar ni nada, ahí sí entra esa parte. Yo quiero terminar con Apocalipsis, que tiene que ver con los 4 jinetes. Esos 4 caballos que hablan allí, o que dicen el caballo blanco. El caballo blanco, hay quienes dicen también que tiene que ver con la parte de lo que es el Medio Oriente con el Islam, porque tiene un arco, pero no tiene la flecha, y salió para vencer. No lo pongo en duda, y estoy casi seguro que también tiene que ver. Pero hay otros factores que tienen que ver con ese caballo blanco, y estoy seguro que tienen que ver con el Vaticano, porque el Vaticano aquí, Roma, sí tiene una influencia a nivel mundial. E incluso con la Reina del Cielo, que está mezclada por todas partes. Parte de eso, porque no solamente en el Medio Oriente se sienta la Reina del Cielo. En México, en Venezuela, está la Reina del Cielo. Hoy por hoy se le conoce como María. Antes era la Diana de los Efesios, y también en Roma también estuvo. Entonces, estoy diciendo esto porque esos 4 caballos que están ahí, estoy seguro que tienen que ver con el Vaticano y las Naciones Unidas, que son organizaciones, si se quiere, pacifistas. Y eso es lo que va a tratar de hacer en el Medio Oriente. El caballo rojo tiene que ver con Roma, pero también tiene que ver con el comunismo, tiene que ver con sistema de gobierno para derramar sangre, para instalar o poner su columna de su creencia. Entonces tenemos
dictadura, tenemos democracia y tenemos el comunismo. Y ya lo dije que también hay que tomar en cuenta la estrellita y la luna, que son cosas que aparecen en la bandera. Por lo menos en el comunismo aparece la estrellita y aparece una hoz, y ahí también que tienen martillo. Entonces tenemos que estar pendientes de esas cositas, esos detallitos. Lo dije, de la estrella, de la luna y ahora este factor. Entonces ya sabemos quién es el caballo rojo. El caballo verde son las banderas islámicas que la tienen todos los países que creen en el mundo islámico o musulmán. El caballo negro tiene que ver con la banca, tiene que ver con el sistema que han trabajado con el comercio a lo largo de manera que se instaló esto tan rápido. Y ustedes ven que van a crear las crisis financieras, caos y hasta guerra. ¿Y quiénes crean eso? Las guerras, todas son planificadas. Las crisis financieras, todas son planificadas. Y es este grupo que está, por eso le dije que viera los reptilianos, la simiente de la mujer y la semilla de la serpiente, que están en la página del Yo Soy, y aún los talones del Mashiach, que tiene que ver con la gran tribulación, para poder entender esto. Entonces ya hablamos del caballo rojo, que tiene que ver con sistema de gobierno, comunismo, dictadura y sistema de gobierno, o gobierno totalitario. Ya sabemos el caballo blanco, que también tiene que ver con parte también del mundo musulmán, el arco para vencer, que tienen, ellos han creído ahí, que su bandera verde también tiene su importancia. Y la banca, que es ¿cómo se llama? El caballo negro. Sistema, la banca te queda en crisis. Falta un caballo. ¿Cuál es el otro caballo? Entonces hablamos Roma, el rojo, verde, blanco y negro. Ahí están los 4 caballos, Ahí están los 4 caballos. Entonces, a través de ese sistema de lo que estoy hablando, se ha movido aún la casa de Judá y la casa de Efraín. Si ustedes ven, ellos se pelean porque están peleando la bendición de Ismael y de Esaú. Pero tenemos otro problema, y es lo que quiero terminar con esto. Con ese sistema de gobierno que estoy hablando de los jinetes o caballos, que aparecen en el libro de Apocalipsis, que son sistemas o de creencias o son figuras o estructuras para instalar o para poner un sistema. Entonces, nuestros hermanos de la casa de Judá no quieren saber nada lo que tenía que ver con el Mesías y con las 10 tribus dispersas, porque ellos dicen que para poder llegar a Israel ahora son 7 leyes noádicas, cuando la Torá no dice eso. Entonces ellos tienen un problema y nosotros también tenemos un problema, porque nuestros hermanos mayores no las aceptan, pero también el cristianismo dice que ahora son el pueblo elegido. Entonces se dan de cuenta dónde estamos, pero ya sabemos que por revelación divina y de su Ruach HaKodesh, el Mesías nos unió y es un solo pueblo. Hermano, esto era todo lo que tenía que compartirle y esto es lo que quería decirle. ¿Cómo va a ser y dónde va a venir el anti-Mashiach? Ya sabemos que es el mundo musulmán. Va a ser un líder, va a ser un Mahdi, que va a morir, porque así lo dicen en el libro de ellos, y en cambio nosotros va a venir para reinar y va a quitar cabezas incluso. No va a venir en su caballito blanco para dejarse pegar en la menilla, no. Va a gobernar con vara de hierro. Y eso lo vimos también en Daniel, en la imagen, cuando tumba al hierro con el barro y se desmenuzan los otros componentes, y dice que esa piedra, que es Yeshua, se hizo un gran monte. Entonces, buenos hermanos, no me queda más que decirles gracias por escucharme, y que el Padre le dé el entendimiento y el conocimiento, aún la sabiduría a través de su Ruach, como me lo dio a mí, para poder hacer esto. Espero que les sea de edificación y bendición para todos mis hermanos. Ya sabemos que en la Gran Babilonia no tiene nada que ver con Estados Unidos, que juega un papel, un rol importante ahí, sí, igual que Europa también, pero que la bestia que va a venir va a ser allí. Cuando vamos al libro de Isaías, que habla en el capítulo 34, si mal no recuerdo,
vemos cómo va a ser el juicio. En Jeremías también lo vemos, pero en Jeremías 34:6, el juicio a Edom, a Islán y a todo lo que va a ser a Palestina, en el Isaías 13 también lo dice, el juicio para ellos, aún en el 21. Entonces vemos que el Padre va a recoger una gran cosecha, pero también va a ser el juicio a ellos. Hermano, no me queda más que decirle que espero que sea de bendición todo esto para ustedes, en el nombre de Yeshua, que sea de gozo y de gran bendición para todos. Shalom, shalom.